Empezaron aprendiendo sobre los tehuelches, fueron a ver los yacimientos arqueológicos que hay en la zona, vieron los vestigios que fueron dejando, las pinturas rupestres que hay en las cuevas. Todos los chicos fueron viendo, registrando, fueron al museo de la ciudad también a ver lo que había ahí guardado de los objetos que fueron encontrados, ¿sí? Aprendieron mucho sobre los tehuelches, trabajaron sobre los contenidos, lo que vieron, registraron. Ahora, lo importante no es que supieran sobre los tehuelches, era la idea del legado. Entonces, ¿cómo terminó la actividad? ¿Cómo concluyó? La seño trabajó con los chicos preguntándose, ¿qué dejarían ustedes para que así como nosotros encontramos las herramientas de los tehuelches y pudimos reconstruir cómo vivieron, ¿qué dejarían ustedes hoy de cómo viven para que encuentre alguien esto dentro de 100 años y se entere cómo éramos? ¿Qué cosas, qué música escuchan? ¿Qué juguetes usan? ¿A qué juegan? ¿Cómo se entretienen? ¿Qué comen? Entonces, entre todos, ¿qué hicieron? Juntaron todos esos elementos, los metieron en una cápsula del tiempo, invitaron a los padres al cole, primero le mostraron todos los trabajos que habían hecho sobre los tehuelches, pero como en una ceremonia salieron todos al patio, se fueron a un rincón del patio, pasaban la pala de un padre a otro, hicieron un pozo. Dentro de ese pozo, los mismos chicos se encargaron de meter su cápsula del tiempo, bien envuelta para ser abierta dentro de 100 años, la taparon y le pusieron un cartelito de la cápsula del tiempo de los Frogs 2019. Cuando estos chicos lleguen al último recreo de su último año de secundaria y se sienten en el patio a charlar, van a mirar el cartelito y se van a acordar de la actividad que hicieron en la sala de 5, el legado que ellos dejan, porque cada uno que pasa por acá deja una huella, ¿sí? Eso es convertir un tema en un tópico generativo. Algo que moviliza, que relaciona, que conecta y que profundiza. La idea del legado es transmisible a un montón de contenidos, ¿no? Y los tópicos, por definición, deben tener un potencial desequilibrador, que te haga un ruido, decir cómo las cosas me llegan de los que tuvieron antes y yo dejo cosas, un potencial relacional que lo pueda conectar y un potencial emotivo, o sea, que me conmueva, que sea memorable lo que hacemos en el aula, ¿sí? Eso es un tópico generativo. Encontrarlo no es sencillo. Hay docentes que pasan un tiempo hasta que a cada tema dicen, bueno, ¿dónde está este nudito que yo puedo tomar y tironear de ahí para que el tema, que era un tema plano, se convierta en algo realmente memorable? ¿Sí? Esos son tópicos generativos. El segundo de los 4 contenidos, de los 4 ítems o 4 elementos del EPC, son los hilos conductores. ¿Qué son los hilos conductores? Ustedes ya vieron en un videito que yo les había armado. Son las grandes preguntas que orientan el trabajo, pero a largo plazo. O sea, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué tenemos matemática en la escuela? ¿A quién se le ocurrió inventar esta materia? ¿Sí? O sea, esos marcan los hilos conductores. Son las grandes comprensiones que yo quiero conseguir, pero en mucho tiempo. Son explícitas y esto es clave. Todos lo tenemos que saber. No puede haber un estudiante haciendo una operación de matemática que no sepa para qué corno está haciendo eso. Porque claramente no tiene uno energía para poner en algo que no tiene sentido. Por eso tiene que estar pegado arriba del pizarrón, el hilo conductor, para que cuando yo me meta en una ecuación y se me aten los piolines, levanto la mirada y veo por qué está matemática acá, ¿no? Una de las señas ahí de Santo Domingo tiene matemática y ciencias naturales, y sobre uno de los pizarrones puso una frase gigante arriba que estuvo todo el año, que dice, la matemática es el lenguaje de la ciencia. O sea, no importa lo que veamos en matemática, estamos orientando, porque el cole tiene orientación en ciencia, ver que eso que está ahí es la forma en la que la ciencia se comunica, ¿no? Entonces, el hilo es la que me marca el rumbo. Muestra a los chicos a dónde estamos yendo, para qué estamos caminando. Si no, es gente dócil que sigue porque me sigue. Y por último, son los puntos fundamentales de la disciplina del curso o del ciclo, ¿no? En algunos coles, como el Uppsala del Calafate, empezamos por definir el hilo conductor de la escuela. O sea, ¿para qué esa escuela está ahí? ¿Por qué es distinta a las otras? ¿Qué queremos conseguir? No en primer año, sino cuando egrese de acá el que entró en la sala de 2. ¿Sí? ¿Qué nos identifica? Y de ahí empezaron a bajar hilos conductores hasta que llegar al hilo conductor de cada disciplina, de cada ciclo. ¿Sí? El hilo conductor de inicial. ¿Por qué está el nivel inicial? ¿Qué tienen que salir de acá sabiendo? ¿Para qué se inventó? Entonces, que quede claro a dónde estamos yendo. Le muestro un ejemplo de hilo conductor. Santo Domingo, 5º grado, están trabajando matemática.
La pregunta que se hicieron fue, la matemática me ayuda un montón de cálculos. Ahora, si lo hago en la realidad, ¿va a salir exactamente igual? Entonces dice, tenemos que pintar la cancha de básquet. Y primero hicieron en el pizarrón todos los cálculos, cuánta pintura iban a usar, con medida de superficie, calcularon el precio de la pintura, cuánto rinde una lata, hicieron el cálculo de los perímetros, todo lo que la matemática les daba, y después, ¿qué hicieron? Fueron al patio y lo hicieron. Se metieron ahí las cintas métricas, y había quienes se encargaba de ir marcando lo que habían calculado con respecto a lo que realmente estaban ocurriendo en la cancha de básquet, ¿no? Entonces, matemática y realidad. Eso sería como un hilo conductor, es decir, metamos mano, como decíamos al principio, porque es la forma de comprender, ¿no? Hasta que yo no meto la mano y pruebo, no me convence, y ahí la señor Romy, junto a sus estudiantes, ella tampoco sabía cómo iba a salir. Y eso también es genuino, ¿no? No es que el profe sabe y te lo esconde para que vos lo encuentres, sino que estamos juntos, caminando genuinamente, preguntándonos las cosas que nos preguntamos. Por acá Vanessa levanta la mano. Te escucho, Vanessa. Sí, lo que a mí me cuesta por ahí, yo también, además de 12, soy mamá, y me cuesta muchísimo cuando hay operaciones abstractas que mi hijo siente que no puede, que no va a usar nunca en la vida, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, a ver, fracciones, él lo ve porque una pizza la divide, todo bien, o sea, hay cosas muy concretas que son fáciles de aplicar a la realidad. Ahora, cuando pronto se aparecen estas situaciones problemáticas tan complejas como las ecuaciones o en el caso secundaria, mi hija que no entiende por qué tiene que hacer tal tipo de operaciones matemáticas si ella después estudiar historia, ¿entiendes? Perfecto, te contesto, Vanessa. Te cuento un caso de hace 15 días, ¿no? Una de las cosas que hago con el cole del Calafate es juntarme con cada docente y charlar sobre los temas, cómo lo está dando y darle sugerencias. ¿Y qué estaba enseñando este seño de primaria? Números primos. Y uno dice, ¿para qué corno se enseñan los números primos? ¿A quién le importa? ¿Dónde los uso? ¿Dónde los aplico? Y uno anda en la vida diciendo, este es un número primo, este no es un número primo. ¿Está bien? Ahora, hay cuestiones cuando uno dice que algo es útil, no es porque es aplicable, sino porque me sirve para pensar y eso también es útil. Ejemplo, a ver, hay una serie que me encanta que es de Big Bang Theory, donde el personaje principal, que se llama Sheldon Cooper, tiene una remera con un número 73 y dice que lo tiene porque es el mejor número del mundo. Cuando alguien le pregunta por qué es el mejor número del mundo, empieza a contarte de que porque ese número es el número primo, pero además es el único divisible, pero además si lo convertí en binario, los binarios dan, y además vos de adelante para atrás se suma igual, o sea, tiene como cosas raras. Entonces, ¿por dónde viene la matemática que no sirve para resolver problemas? Es como quien busca piedras y encuentra que entre todas las piedritas grises hay una brillante. ¿Está bien? Entonces, hay ciertos números que son raros. ¿Me sirve para algo? Para maravillarme de que hay números que son raros. Un matemático no estudia matemática para resolver problemas. Estudia matemática porque le apasiona entender que yo puedo poner un lente y ver la vida con una lógica que no se ve a simple vista. Y así como quien toca una melodía y se maravilla de escucharla, quien encuentra una ecuación que se resuelve es como si interpretara esa melodía. ¿Ah? O sea, cuestiones que no son útiles por práctica, son útiles porque me enseñan a pensar y mirar lo que hay alrededor mío, que no siempre es útil, sino el arte casi que no tendría un lugar acá dando vueltas, ¿está bien? Entonces, digamos, cuando uno habla de que puedo pensar y actuar, ojo, la matemática hay para ser dulce, podemos dar 5 cursos hablando solo de la matemática y cómo darle sentido, porque me parece que es un agujero así que tiene la escuela en general, porque hasta que uno no le encuentra la pasión de ver que las cosas son patrones, que hay regularidades. ¿Por qué la poesía tiene rima y me gusta escucharla? Y porque me hace una cosquilla en la cabeza. Los números, cuando se generan patrones que se repiten, me hacen cosquilla en la cabeza. Entonces, hay que buscarle ese sentido que no siempre es práctico. A veces tiene que ver con maravillarse con lo que veo, con el lente que esa disciplina me da, ¿no? Pero eso da para un curso de matemática entero, para charlar de esto. Seguimos porque se nos va a acabar el día. Segundo punto, metas de comprensión. Los hilos son las grandes metas, pero son tan grandes que cada unidad yo no puedo abarcarlas. Entonces, en cada unidad, yo tengo que buscar cómo deshilachar esos hilos en hilos más chiquititos. ¿Qué son las metas?
son los hilos en envase chico. Son preguntas, pero de cada unidad, que nos ponemos de acuerdo de para qué estamos viendo polinomios. Yo sé que la matemática es una forma de ver el mundo, pero cuando vemos polinomios, tiene como un gajo de ese hilo que yo recupero para decir, esto me permite ver cuando varias cosas se interrelacionan y generan entre todas una única cosa. Por ejemplo, se usa para calcular la estructura de un edificio. ¿Está bien? Entonces, cada tema tiene sus propias metas. Les cuento el siguiente ejemplo. El tópico explota, porque siempre es conectable, profundizable, desequilibrador. Entonces las metas es como que lo encausan para que no se me vaya para cualquier lado. ¿Tá? Pues yo puedo decir, el legado podría ir para cualquier lado, entonces yo lo enfoco con las metas. Las metas tienen que ser la guía del estudiante, pero de esa unidad. Les cuento el siguiente ejemplo para que quede más claro. La seño de quinto grado ve en su currículum Antártida. Y se pregunta, ¿por qué tengo que enseñar Antártida? ¿Para que sepan qué es la Antártida? No. ¿Para qué? Uno empieza a preguntarse el por qué, no qué tengo que enseñar. Entonces dice, bueno, yo quiero que aprendan Antártida para que comprendan cómo hace la gente para vivir en situaciones climáticas extremas. Para eso veo, ¿no? En esto que me cuenten cómo es la Antártida, es para que comprendan, o sea, piensen y actúen flexible, contemplando cómo se vive de esta forma. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer pensando en esta meta? Armó una videoconferencia con la escuela que está en la base Esperanza. Entonces los chicos de Córdoba le preguntaban a los chicos de la base Esperanza cómo hacen para estar viviendo todo el día dentro de las cápsulas, ¿sí? Y no salir afuera. ¿Y cómo hacen para jugar? Si no pueden salir afuera con el frío que hace. ¿Y cómo hacen para alimentarse? ¿Y cómo es la escuela donde todos los grados están juntos? Entonces, las primeras preguntas estaban rearmadas como una guía, pero las siguientes preguntas ya salían cotidianamente de la curiosidad de cada chico. ¿Y cómo hacen para jugar? ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se abrigan? Y llegó un momento en la videoconferencia que quien estaba conduciéndola en la Antártida tomó la notebook, que estaban hablando por Skype, abrió la puerta y salió afuera. Cuando salió afuera, empezó a mostrarle a los chicos cómo se veía la Antártida en vivo en ese instante, ¿no? Entonces había todo blanco y el oficial le iba mostrando, le dice, bueno, la cápsula en la que yo vivo, ahí está saliendo afuera, todo en vivo. Dice, miren, acá, esta casa que se ve acá, este contenedor es mi casa, ¿sí? Así se ve en este momento ese lugar, acá vive cada familia. Y además tuve que apalear la nieve para poder abrir la puerta de mi casa esta mañana. Entonces, hacia donde los chicos le iban preguntando, él le iba mostrando. Bueno, esta experiencia que es inmersiva es un desempeño de comprensión. Porque por más que hayan leído sobre la Antártida todo lo que el libro decía, haberle preguntado a quien está allá cómo es y que te lo muestre es una experiencia memorable, ¿sí? Entonces, cuando uno fija claramente la meta, le salen actividades que van apuntando a la meta. Si hubiera hecho una guía de preguntas en base al libro, hubiera sido una clase rechata, olvidable y para nada de algo que haya atravesado la vida de esos chicos, ¿no? Tercer punto de los 4, los desempeños. Lo que vimos recién es un desempeño, algo que van a hacer los estudiantes para comprender lo que yo quiero que comprendan y son las metas. ¿Qué son los desempeños? Son acciones variadas y ricas. Así como cada uno de ustedes pensó, ¿cómo llegué a comprender esto? Y vio que había muchas cosas, le pregunté a alguien, me equivoqué, leí los libros, leí un tutorial, me explicó el que sabía, qué sé yo. Los desempeños también tienen que ser acciones variadas y ricas. No porque yo le dé que lea el libro y conteste preguntas, ¿sí? Se acabó ahí, ¿no? Son clases olvidables, como dice Lili. Contribuyen a la comprensión de las metas y del tópico. Se diseñan secuencialmente, ¿no? Uno es como un arquitecto que arma la clase con mucho cuidado, pero sabiendo que si algo me resulta de manera imprevista, hago un bollo a la planificación y le doy para adelante. Si tengo clara la meta, yo puedo improvisar sin equivocarme. Si yo no pensé para qué doy este tema, quedo preso de la planificación. ¿Está bien? Entonces, cualquier imprevisto, a ver, esa seño de quinto grado no sabía que iban a salir afuera con la cámara a mostrarle, pero en cuanto salió afuera enganchó lo que necesitaba porque quería que los chicos comprendieran cómo era vivir en ese lugar. Se dividen en 3 tipos. Los desempeños de exploración son para abrir la clase, detectar conocimientos previos.
investigación guiada son para ir construyendo